aumentamos un poquito el volumen del micrófono. Estamos haciendo los ajustes. Ok, ahora mejor. Bien, perfecto. Buenas noches. Un saludo a las personas presentes en la sala. Desde acá, desde Venezuela, el doctor Manuel Sarmiento presente. Hoy les saluda y les envía el máximo de energía que en esta conjunción entre Luna y Venus nos favorezca lo mejor posible energéticamente. ¿Ok? Y bueno, vamos a hacer una introducción al tema de hoy que tiene que ver con prácticamente lo que es el fundamento de lo que es la acupuntura. Exacto, como dice Josefina, la gente no es muy puntual. Yo soy muy puntual. Cuando no aparezco aquí a las 7:30 es porque hay un inconveniente, ya sea en internet, en la línea, en mi PC, algo, pero generalmente siempre trato antes, hago las pruebas antes. Si creo que había una persona a las 7 cuando entré a hacer unas pruebas y bueno, estamos entonces arrancando con el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con lo que es nuestra herramienta en acupuntura, la que siempre y tradicionalmente ha sido la aguja de acupuntura. Y voy a hablarle no solamente de una aguja metálica, un objeto metálico, una herramienta metálica, sino una connotación energética y una influencia energética que está presente en la conformación y la estructura de dicha herramienta. Hoy en día, siéndose querer desplazar por todos estos avances tecnológicos y científicos, por una gran cantidad de maneras de dar los puntos de acupuntura a través de otras herramientas como lo son la misma digitopuntura, ¿ok? En donde estamos aplicando precisamente los mismos conocimientos, las mismas bases y los mismos conocimientos, independientemente de la herramienta que estemos utilizando, pero la utilización de la aguja de acupuntura no ha podido ser desplazada por ningún método moderno, vamos a llamarlo moderno o tecnológico, ya que su conformación estructural energética que posee, y es lo que vamos a explicar un poquito brevemente hoy en la reunión de hoy, en la charla de hoy, es para que tengan los asistentes a la sala una idea muy diferente a lo que es lo que es la acupuntura, la aguja de acupuntura y todo lo demás, y por eso consideré que es importante tomar en cuenta, ya que hemos hablado anteriormente de bases, fundamentos, principios, leyes, reglas, pero hablar de la aguja de acupuntura también amerita dedicarle un poco. Estudiar medicina tradicional china y acupuntura no implica explícitamente o únicamente que sea utilizada la aguja de acupuntura como única herramienta para la utilización de la energía de los puntos y los meridianos. Podemos utilizar cualquier otro tipo de herramienta, como son nuestros dedos, digitopuntura, como son la luz, los colores, entonces usamos cromopuntura, usamos las gemas, las piedras, entonces gemopuntura, usamos Reiki y entonces hacemos Reiki puntura, etcétera, 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 para no seguir cualquier tipo de herramienta que usted utilice. Josefina, por allá me asesoran. Bien, gracias. Bien, seguimos. Estos son los puntos y los objetivos de la clase de hoy. ¿Escucha bien? Perfecto. Por favor, con sí, las personas que están presentes.
¿Se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias. Gracias por estar presente, porque eso de estar hablando solo y sin que nadie lo escuche, no, como que no es muy bueno, ¿no? Entonces, gracias Griselda, gracias Ángel. Perfecto, continuamos. Estos que ustedes ven en sus pantallas, son los objetivos que vamos a tocar en la noche de hoy. Vamos a hablar de la aguja de acupuntura, partes de la aguja, posiciones ideales del paciente para hacer una terapia, métodos de colocación de las agujas, métodos de manipulación, etcétera, etcétera, y otros agregados adicionales a lo que vamos a ver. Siguiente lámina, por favor. Entonces, primero, ante todo, para poder hablar de la aguja de acupuntura, tenemos que hablar un poco de lo que es en sí el concepto de la acupuntura. Lo hemos visto en una charla que vimos anteriormente, pero es bueno volverlo a refrescar para aquellos o aquellas personas, y refrescar el concepto, es importante. Acupuntura viene del latín acus, que significa aguja, y puntura, que indica punción o picadura o pinchar, puncionar. Entonces, el mismo término acupuntura es la utilización de pinchar un punto con una aguja. Pero la cosa no es así tan sencilla como lo es el concepto. Eso implica una gran cantidad de información que no es simplemente pinchar con una aguja. Porque no es lo mismo pinchar con una aguja de un alfiler o cualquier objeto punzante, ¿ok? Que hacerlo con la aguja de acupuntura, y es el objetivo de la charla de hoy. Consiste en la introducción metódica de agujas metálicas en determinados puntos de la piel que se encuentran a lo largo de los canales o meridianos, y que cada uno de ellos conforma un ente o un punto energético con una energía, ¿ok? Al colocar o al pinchar o al estimular estos puntos, inmediatamente se produce una reacción energética, bioquímica, enzimática, celular, orgánica, sistémica, general de todo el organismo. Repito, al estimular un punto de acupuntura, independientemente de con qué usted estimulando ese punto, se desencadena una cantidad de mecanismos a través de donde se activa, por supuesto, desde la piel, el sistema nervioso, toda una cantidad de mecanismos que desde el punto de vista científico se le ha dado el término de un reflejo nervioso cutáneo que viaja a través de las vías nerviosas, produciendo una descarga hormonal o una descarga de sustancias que producen el efecto, ya sea de calmar el dolor, que es lo que más se ha explicado a nivel científico. Pero desde una visión se refleja, se estimula al colocar un punto o al estimular un punto de acupuntura, se desencadena un movimiento energético, celular, físico, celular, a nivel de la célula, a nivel de todo lo que es la parte física del organismo, que proyecta toda una información a través de estos canales o a través de estas vías, llámese vías energéticas o vías nerviosas, que desencadenan un estímulo a nivel orgánico, a nivel de un sistema, a nivel general. Bien, y por eso es que la aplicación o el estímulo del punto de acupuntura tiene el efecto que se ve en cada uno de estos puntos. Por supuesto que cada punto tiene una especificidad propia de su respuesta, a dónde va, a dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer. Y dependiendo de la manipulación o la intención que tenga el terapeuta, es cómo conlleva a que esa energía viaje o sea transmitida a través de todas estas vías y canales. Por lo tanto, la información que contenga y tenga el terapeuta al aplicar un estímulo en este punto de acupuntura es lo que hace que también proyecte en ese punto una modificación adicional a la información que tiene ese punto. ¿Ok? Siguiente lámina, por favor. Por eso les traje aclarar esto, que es muy importante, porque generalmente no se aprende, no se entiende o no se tiene la información de cuál es la
forma del por qué se produce esa reacción. La aguja de puntura actualmente, anteriormente se utilizaban en la antigüedad, en la medida que fue evolucionando, en la medida de los tiempos, fueron cambiándose las herramientas de utilización de las agujas. Se utilizaban objetos punzantes, como espinas, como huesos puntiagudos. Después vino la cerámica, después vinieron los metales, el oro, la plata, y así hasta lo que actualmente hoy se conoce como la aguja JAO, que son agujas filiformes de material de acero inoxidable, ¿ok? Que resisten a la oxidación y a la causticidad, de que no se contaminan con moho o alguna otro contaminante o agente biológico que tiene muy buena elasticidad, que es muy difícil de que se partan o rompan, ¿ok? Y que facilita el manejo de la técnica y que usted vaya a utilizar cuando esté manipulando. Y además de eso, es muy fácil su conservación, su esterilización, y pueden ser utilizadas, y esto voy a aclararlo, pueden ser utilizadas en varias oportunidades con el mismo paciente o con cualquier paciente, siempre y cuando se tomen en cuenta todos los mecanismos de esterilización para determinar que sea una aguja completamente estéril o limpia, aunque ella de por sí posee un campo energético que hace de vibración energética la aguja, que hace que no, dentro de ella no se forme un microorganismo o un objeto biológico. Se han hecho estudios en campos de cultivo donde se ha sembrado una bacteria y se ha colocado una aguja, y alrededor de la aguja no hay crecimiento bacterial o de cualquier ente biológico que se siembre. Se han hecho estudios de eso y por eso lo nombro. Pero con todo y eso, no, es bueno tomar en cuenta las precauciones que deben tomarse por motivos ya sea legales o motivos de evitar cualquier tipo de situación. El hecho de que una aguja de acupuntura, al pinchar o al punturar una piel, no va a transmitir ningún tipo de enfermedad, y esto lo vamos a explicar muy detalladamente, vemos en las clases de las clases que se van a aportar a partir del mes de octubre, y en donde tenemos que hacer un poquito más de amplitud en lo que es el conocimiento y el manejo de lo que es la parte de acupuntura. Perfecto. La siguiente lámina, por favor. Bien. Este es un concepto desde el punto de vista, vamos a llamarlo filosófico, estructural. Bien, en la aguja de acupuntura hay varios tipos de agujas, las agujas coreanas, las vietnamitas, las chinas. El modelo presentando es el modelo típico de una aguja de acupuntura china, conformado por básicamente varias partes, donde vemos que tiene una punta, que es la puntiaguda, valga la redundancia, la que pincha, la que va al cuerpo, al punto. ¿Ok? Eso tiene un cuerpo de distancia en milímetros, o también en la medida a nivel chino, que es el kun. Tiene una raíz que es la base que entre el cuerpo y el mango, que el mango es donde el acupuntor la sostiene, y tiene una parte llamada la cabeza, ¿ok? Conformando básicamente tres partes fundamentales. La integración o connotación dentro de la aguja de lo filosófico de la medicina tradicional china. Abajo les coloqué el símbolo de Tien, del celeste, en donde decíamos que la raya superior horizontal es lo que conforma la estructura celeste. La raya inferior horizontal intermedia viene siendo la estructura terrestre, y vemos una línea que desciende desde lo celeste a lo terrestre, que vendría siendo la conformación del ser humano, descendiendo del cielo a la tierra, y después de la tierra manifestándose en sus dos fases, yin y yang, masculino o femenino. Eso es lo que más o menos es el concepto.
les doy esta información porque al llevar esto a la estructura que conforma la aguja de acupuntura, podemos decir que la cabeza es la parte de conexión con lo celeste, ¿ok? Es como una antena parabólica, ¿ok? Exagerando, por supuesto, pero siempre les estoy dando, siempre acuérdense que el motivo de mi charla o la manera como didácticamente explico es con la intención de que todos tengan y entiendan no solamente un lenguaje técnico, un lenguaje filosófico, sino que lo entiendan para que puedan integrarlo dentro de su conocimiento. Esas tres bases, en la cabeza viene siendo como la conexión con lo celeste, con la energía, el mango, que es lo que tiene contacto con mis dedos de mis manos cuando yo la transmito, es ahí donde el terapeuta hace su conexión y por eso es la parte humana, y por eso se considera la parte humana, y siempre la parte humana va a estar intermediaria entre el cielo y la tierra, ¿ok? Y la parte terrestre es la que que se va a colocar dentro de lo que es el cuerpo físico, en este caso del paciente. Bien, esa es más o menos la estructura energética, física, más física que energética, pero fíjense que le doy la información energética que conlleva a que cada parte tiene una conexión con lo que es la ética, llámese lo celeste, lo humano propio del terapeuta, y por eso es importante tomar en cuenta que no es nada más tomar una aguja, sino es también la energía, la intención y la manera como el terapeuta también energéticamente se encuentre. Es importante porque va a también a ser transmitida de una manera energética esa información a través de la aguja. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando estén aplicando una terapia, ya sea con aguja o ya sea con cualquier herramienta, ustedes hagan una introspección de cómo me siento, qué estoy haciendo, y por eso es importante una meditación, una relajación, una concientización del acto terapéutico o de la intención con que estamos realizando lo que vamos a realizar. Esto es muy importante tomarlo en cuenta siempre antes de cualquier acto terapéutico. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está el pensamiento? ¿Cómo está mi conexión? ¿Cómo estoy para yo transmitir mis conocimientos, mi información y mi energía a través de estas herramientas de utilización independientemente de cuál sea la herramienta? No es solamente es para la aguja de acupuntura, sino esto es para cualquier tipo de terapia. La siguiente lámina, por favor. Bien, es importante que cuando se vaya a hacer una terapia, una de las principales situaciones que debemos estar presentes de una manera cómoda, adaptándose también y dándole la comodidad al terapeuta para él realizar la acupuntura o la punción o la terapia de una manera cómoda y que pueda abordar el canal o el meridiano o el punto de una manera también fácil y a la vez cómoda para el paciente. Sí, y por eso les coloco estas láminas para que vean que la posición boca arriba o de cúbito supino, como se conoce en medicina, de cúbito lateral o de lado y de cúbito prono o boca abajo, ¿okay? O de espalda, es va a cambiar de acuerdo a facilitar primero la comodidad del paciente y también la comodidad para la colocación del puntura. En caso de que esto sea para realizar una terapia a nivel de la cara, o de la cabeza, o del cuello, o de las manos, y no ameritamos que el paciente esté acostado o por alguna imposibilidad no pueda acostarse, que también se han visto y nos llegan esos casos, entonces colocamos al paciente sentado, ya sea sentado de la forma como se ve en la gráfica o ya sea en la parte inferior, siempre apoyándose, siempre evitando de que este paciente, a causa o motivo, pueda tener algún mareo o alguna situación donde pueda perder el equilibrio y no vaya a golpearse o vaya a sentirse. La idea es que el paciente se sienta cómodo y haya una comodidad también para la colocación del punto que vamos a trabajar.
la siguiente lámina. La intención de esto es que veamos y tenemos conciencia de ello. Cuestiones muy sencillas, pero son muy interesantes y tomarlas en cuenta. Al colocación del ángulo de colocación de la aguja, que lo podemos ver de manera perpendicular, o sea, perpendicular en un ángulo perpendicular a la piel, de un ángulo oblicuo más o menos de 30, 40 grados, y horizontal o subcontrario más o menos 15 o al ras de la piel. ¿De qué va a depender el tipo de ángulo de colocación de la inserción de la aguja? Va a depender de la localización del punto, de las condiciones físicas de la piel y el músculo que tenga el paciente, ¿ok? No es lo mismo un punto a nivel de la regista donde hay muy poco tejido muscular, donde el punto está muy superficial. Entonces aquí en la cabeza utilizaríamos la casi horizontal, o como dice ahí, subcutáneo, horizontal, buscando la inserción y la localización del punto de una manera. Así como hay puntos, por ejemplo, puntos a nivel de los glúteos, puntos a nivel de zonas musculares, donde podemos insertarlo de una manera perpendicular o de una manera oblicua, dependiendo también de las características físicas anatómicas que presente esa persona o ese paciente a quien le vamos a colocar las agujas. Esto es muy importante también tomarlo en cuenta porque sobre todo también en regiones como la mano, la cara, los pies, la planta de los pies, la palma de las manos, la cara, se utilizan agujas muy delgadas, muy pequeñas, ideales para este tipo de estímulo o de inserción. Son agujas más delgadas, más pequeñas y que no tienen, facilitan y no tienen el inconveniente de ver grandes que generalmente siempre de una manera visual siempre produce algún tipo de reacción a nivel psíquico, a nivel psicológico en el paciente, mas no debe producir dolor. Esto es importante hablando del dolor. El colocar, el pinchar o el hacer la inserción de la aguja, pareciera que al colocar una aguja en la piel, esto tuviera o produjera una situación de dolor. Cuando la aguja está nueva, perfectamente con una punta ideal, y usted está colocando el punto de acupuntura exactamente bien en el sitio y haciendo una buena maniobra, una buena técnica, al colocarla y insertar la aguja, no debería presentar ningún tipo de dolor, ¿ok? No lo debería presentar. A veces lo que se siente es un libero pellizquito, como cuando uno le colocan la aguja con una buena técnica y con una buena forma de ir insertando, de insertar la aguja, esa sensación o esa percepción se disminuye a casi 0%. Entonces es importante que el terapeuta, antes de colocar agujas a los pacientes, tenga una práctica que lo puede hacer con almohadillas de algodón bien grueso o hace una tortita de algodón o hace un paquete de servilletas bien apretado o agarra una, una fruta como por ejemplo una mandarina o una naranja o una fruta que tenga una capa mojada y puede ir eh, este, practicando la, la maniobra de lo que es la inserción de la aguja más rápidamente, más de una manera exacta o mejor, o vaya perfeccionando su metodología. Por supuesto, más adelante voy a hablar de las técnicas en cuanto a lo que es la manipulación de la aguja, y entonces no solamente es pinchar o colocar la aguja, sino después usted necesita manipularla, y entonces al manipularla, si está esa aguja bien colocada y insertada, no debería producir ningún dolor, sino que debería producir unas sensaciones
qué es lo que usted está proyectando de acuerdo a la posición, al movimiento de a lo que es la forma en cómo uno puede colocar las agujas, un método, pues, sostiene la aguja, como ya dijimos, en el mango, puede apoyarse con el dedo pulgar, como se ve en la lámina en la parte superior. Ok. Como es una zona muy delgada, muy sensible, podemos levantar la piel y colocamos la aguja de una manera oblicua o casi horizontal. Eso es simplemente una forma gráfica que les estoy dando. Por supuesto, esto hay que hacerlo de una manera práctica. Como ya les decía, es tener una aguja, practicar ya sea en una bola de algodón bien apretada con una tela. Se agarra una bola de algodón, la preme, la comprime bien, le coloco una tela un poquito alrededor y esa tela va a hacer la función como la de piel, bien, o puede agarrar varias servilletas o papel, lo comprime bien apretadito o agarra una fruta y ahí va practicando la manera como a sentir. Cuando usted lo vaya a colocar en la piel en un paciente, usted ya tenga una técnica, haya tenido práctica y lo hace y lo va a hacer de una manera más cómoda tanto para usted como para el paciente. Bien, siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver los tipos de estímulos o métodos de manipulación que se pueden hacer cuando ya la aguja está insertada. En la parte superior izquierda de su pantalla, en la que dice penetrar y levantar, es un tipo de maniobra en donde se coloca la aguja y entonces uno hace un movimiento como el que ustedes pueden ver que estoy haciendo con mis dedos. Ok, levanto, penetro, voy a sacar, voy a introducir. Estamos hablando de milímetros, ¿ok? En donde usted va a estimular, levanta, penetra, levanta, penetra, levanta, penetra. En el caso de que lo esté haciendo de una manera rápida, esto va a provocar un movimiento de estimulación o de tonificación del punto, ¿ok? Ya que lo está haciendo con esa intención. Y fíjense que es lo que se proyecta cuando usted está estimulando, levanta, saca, penetra, levanta, penetra, levanta. Voy a exagerarlo, penetra, levanta, pero estoy hablando de milímetros, está provocando una estimulación, así como el hecho de rotarla, como lo ve en la parte de abajo, de hacer rotación, y esa rotación, ya sea donde vamos a más adelante a explicar qué tipo de efecto se produce cuando estoy haciendo esa rotación, ya que esa rotación, si es en sentido de las agujas del reloj, en sentido horario, esto va a producir una estimulación o tonificación del punto, estimula, produce, mueve, proyecta, ¿ok? Y si lo hago contrario al movimiento de las agujas del reloj, voy a producir un movimiento de sedación o dispersión dependiendo del punto que esté trabajando en ese momento. Entonces, es importante el movimiento básico y fundamental, es una metodología muy sencilla que se utiliza en las primeras prácticas que uno tiene de colocación de aguja o cuando hace digitopuntura aplica lo mismo. ¿Okay? Si hago el movimiento en sentido de las agujas de reloj en sentido horario, estoy aplicando un movimiento de estimulación o de tonificación de ese punto, de movimiento, activación. ¿Okay? Activación, movimiento, estimulación, tonificación. Y si lo hago en sentido contrario a las agujas, más de cualquier otra técnica que también estoy utilizando. Esta es la técnica que uno aplica cuando hay rotación. Entonces, si necesito estimular o tonificar el punto o dar movimiento, lo voy a hacer movimientos de penetración y levantado, de penetrar y levantar o de rotación o ambos a la vez o algún otro que más adelante, por supuesto, cuando estemos en la parte más
específica en cuanto a lo que es la práctica del hecho de la inserción de las agujas, lo podemos ahondar de una manera más detallada. ¿Ok? Hay otra forma de estimulación que es la que ustedes ven del lado derecho de su pantalla, que dice papirotazo. Papirotazo es como darle golpecitos con la uña, dar unos besitos leves. Después de colocar la aguja, uno va tocando y dando unos golpecitos, o puede ir tocándolo con el dedo pulgar de esta manera, ¿ok? O puede ir dándole como golpecitos, es lo que llaman papirotazo. Es una técnica que se utiliza. Les digo que hay múltiples técnicas de estimulación de las agujas para producir múltiples efectos a nivel de lo que es ella. Pero en este caso les traigo las más comunes, las más que se utilizan más frecuentemente. ¿Ok? Papirotos, ¿ok? Penetrar y levantar, y rascar lo que es la parte del mango, que es una vez uno lo va rascando, le va produciendo como que si lo estuviera raspando, rascando, ¿ok? Ya sea de una manera hacia arriba, ya sea de una manera hacia abajo, ¿ok? Va produciendo ese tipo de estimulación. ¿Qué es lo que le quiero traer a ustedes en cuenta? Bien, es que no es solamente colocar la aguja de acupuntura en el punto, sino también el tipo de estimulación que usted aplique a esa aguja, más la intencionalidad que usted tenga al colocar esa aguja, es lo que va a producir el efecto, va a hacer que se produzca el efecto del punto, adicionalmente a la información y a la afinidad y a la función que tenga ese punto. Pero va a manipular, maniobrar, manejar, estimular, dispersar, quitar, mover ese movimiento, esa energía, o va a producir un cambio energético también con su intencionalidad, con su movimiento y con su estímulo aplicando en la aguja de acupuntura. Entonces, por eso es que hoy en día, por ejemplo, al usar la electroacupuntura o al otro tipo de más moderno de estimulación, se le aplican diferentes estímulos a la aguja, ¿okay? Donde produce o proyecta una especie de vibración, ¿okay? A través de ya sea de corriente eléctrica o ya sea de vibración, y eso es lo que a través de la aguja va a ser transmitido para producir los cambios a nivel de lo que es el punto. Pero en la antigüedad se utilizaba todas estas maniobras o todo este estímulo o todos estos movimientos con la manipulación o con el estímulo que usted realizaba con sus dedos y con... Bien. Siguiente lámina. Voy a las preguntas, las dejamos para el final para entonces ver lo que hacemos como un compendio en general de acuerdo a las preguntas, y volvemos a retocar o a retomar cada una de las explicaciones que le he dado de acuerdo a las preguntas. Traigo al momento la información de los 5 reinos mutantes, porque es importante recordar que en el ciclo generacional, el ciclo generacional es el ciclo de las flechitas externas, en donde el agua genera la madera genera el fuego genera la tierra genera el metal, y el metal a su vez cierra el ciclo generando el agua. Ese ciclo generacional, ese ciclo de madre e hijo, como también se conoce, madre e hijo, el agua es la madre de la madera es la madre del fuego, el fuego es la madre de la tierra es la madre del metal, el metal es la madre del agua. Entonces, como toda buena madre, la madre siempre estimula, la madre siempre tonifica, ¿ok? Vamos a quitar las excepciones muy pocas y escasas, ¿ok? Para no entrar en detalles personales, pero siempre la madre siempre tonifica, y siempre el hijo quita, dispersa, pide. Y por eso en medicina ahí como que me roba la madre. Se recuerda, dice, por el movimiento energético de las madres, como hablé de las madres, por supuesto, a lo mejor hubo un movimiento. Seguimos. El punto madre siempre es el punto de tonificación, ¿ok? Siempre la madre tonifica, siempre la madre da, siempre la madre estimula.
Y por lo tanto, siempre cuando queremos estimular o tonificar un elemento o un canal, siempre buscamos el punto madre, o sea, el punto que se refiera al punto en este caso, si estoy trabajando en la madera, el punto madre va a ser el punto agua. ¿Por qué? Porque el agua es la madre de la madera. Si tonifico a la madre, inmediatamente voy a producir un efecto en el hijo, porque la madre le va a dar al hijo. Por eso se dice, se tonifica siempre con la madre y se dispersa o se quita con el punto hijo. Ejemplo, si estoy trabajando la madera y quiero dispersar, quitar o sedar la madera, tomo al punto hijo, ¿ok? Que es el punto fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es el hijo de la madera y entonces hago el movimiento, hago la técnica, hago la maniobra de dispersión o de sedación en ese punto. Por supuesto, ¿cuál es el punto madre? ¿Cuál es el punto hijo? ¿Cuáles son los otros puntos? Eso es lo que vamos a ahondar y detallar cuando comencemos el proceso de formación del curso de medicina tradicional china, que está pautado para iniciarlo en la primera semana de octubre. Si es así como la planificación se nos da, y de acuerdo también a las inscripciones, por eso es muy importante que vayan solicitando la información o haciendo las inscripciones a nivel de la página de Dragón Rojo, para que ustedes ya podamos tener una idea del número de personas y prepararnos. Va a tener dos horarios, un horario para la región de Europa y un horario para la región occidental o la región latina o la región América. En la mañana creo que va a ser en la región de Europa y en la tarde para la región de acá de Latinoamérica, de América. Bien, entonces toda esa información la pueden obtener a partir en la página de Dragón Rojo o con sus personas que lo han invitado y lo pueden dar. ¿Ok? Seguimos. Entonces, esta información porque la siguiente lámina o el siguiente comentario habla de lo que es el efecto de producir tonificación o de producir sedación o de producir, ¿cómo les digo? Una estimulación de acuerdo al punto. Fíjense, ¿cuándo debo utilizar tonificación? Cuando una madre da, cuando una madre le da al hijo, cuando el hijo necesita, ¿cierto? Si el hijo necesita, si el hijo está en vacío, si el hijo siente la necesidad, quien acude o quien primero debe acudir es la madre. Y por eso vamos al punto madre y le decimos, madre, toma, te estoy estimulando para que le des a tu hijo y lo tonifique, que le des, lo active. Y por eso siempre se dice, la madre tonifica y el hijo siempre va a pedir, siempre va a quitarle, ¿ok? Y entonces siempre se utiliza el punto hijo, ¿ok? Para producir un efecto de sedación o un efecto de dispersión. En la siguiente lámina, por favor, vamos entonces a ver que tenemos la explicación de la técnica en cuándo se tonifica y cuándo se produce sedación. Fíjense para que vean las diferencias. Tonificar es acelerar, estimular el ciclo Chen. El ciclo Chen es el ciclo generacional. Por eso les coloqué y les traje la lámina anterior. Ese ciclo de generación, agua, madre, a madre, fuego, fuego, agua, madera, madera, fuego, fuego, tierra, tierra, metal, metal, agua. Siempre tonifico, siempre acelero, doy, estimulo, doy energía al meridiano, nutro, fortalezco, muevo, y siempre lo hago para tonificar, lo debo hacer en sentido tanto de la energía como transita el canal, como en sentido de las agujas del reloj, como producir movimientos de tonificación. ¿Cuándo se debe tonificar? Cuando hay un vacío, cuando hay una deficiencia, cuando hay una cuando necesito aportar o estimular energía o sangre o cualquier otro tipo de elemento energético al canal, al punto, al órgano que estemos, en este caso, solicitando. Entonces se tonifica en vacío o en deficiencia cuando un órgano o un canal está en deficiencia energética y produce la sintomatología de deficiencia o de vacío. Buscamos al punto madre
ese punto, de ese canal o de ese meridiano, de ese órgano, y lo tonificamos. Por eso dice, tonificando a la madre, acelero el ciclo Chen. Y se hace con esos puntos que están a ustedes, bueno, lo vemos ahí, que es el 7 riñón, 8 de hígado, 9 de corazón, 9 maestro de corazón, 2 de vaso, 9 de pulmón. Son los puntos de tonificación o los puntos madres en los diferentes 5 elementos o los diferentes canales que estamos utilizando. Se realiza en cada punto de tonificación de cada principal, lo que significa la sigla MP o meridiano principal de cada uno de ellos. Tonifico con la madre y por supuesto cedo, que es lo contrario, cuando quiero bloquear, cuando quiero desacelerar, cuando quiero bajar, cuando quiero quitar la energía, porque haya una plenitud, porque haya un exceso, porque haya una acumulación de energía, entonces utilizo la técnica de sedación o la técnica de dispersión de esa energía o de ese meridiano. Entonces utilizaría, por decirle, unas maniobras más lentas, ¿ok? Un ácido contrario a las agujas del reloj, una forma como que si estuviera extrayendo o sacando la energía, o de dispersando, ¿ok? Haciéndole a la aguja como que si estuviera eliminando o distribuyendo o versando o sedando. Y cedo, como ya le dije, con el hijo, porque el hijo siempre quita, siempre pide, siempre da. Aquí están los puntos, que son los puntos de sedación, ¿okay? Y se realiza, como ya le dije, en cada canal o en cada meridiano principal o en cada representante con cada uno de ellos en esos puntos representativos de cada uno de ellos. En resumen, se tonifica con el punto madre, se dispersa o se queda con hijo, con las maniobras pertinentes a la acción que usted quiera realizar, ya sea tonificar o ya sea sedar. Bien, siguiente lámina, todo lo que es la conceptualización universal mundial de lo que es los conceptos de todo lo que es tonificación y estimulación, para hacer una diferencia y que el terapeuta tenga una diferencia entre lo que es tonificar y estimular. Tonifico, a pesar de que parecieran sinónimos, energéticamente en el punto es lo que marca la diferencia. Se tonifica con los puntos madre y estimulo, la palabra estimulación es la palabra que utilizo para cualquier punto de acupuntura. Cualquier punto de acupuntura con una maniobra de al tocarlo, usted está estimulando el punto, provocando una reacción de ese punto. Pero en este caso es cualquier punto, independientemente de los puntos que vimos en la lámina anterior, que son los puntos madre. ¿Ok? Entonces, estimulo cualquier punto, por supuesto los puntos madre, al tocarlo también los estoy estimulando, pero para términos, vamos a llamarlo técnicos, entre terapeutas o en las diferentes escuelas, se está tratando de diferenciar lo que es la palabra tonificar y la palabra estimular. Tonifico los puntos madre de cada punto, de cada meridiano principal, y el término estimulación es para cualquier otro punto que no sean los puntos madre, al igual que la dispersión. En aquel caso, sedación, tonificación y sedación sería para los puntos madre y sedación para los puntos hijo, y la palabra estimulación y dispersión se deja para cualquier punto que se utilice y se requiera utilizar esta técnica y esta maniobra. Estos son más que todo términos técnicos, términos que se van a utilizar o los vamos a ahondar o los vamos a tratar de que hacer bien la diferencia del hincapié, porque cuando empecemos a utilizar la forma didáctica de expresarnos a través de la activación o de la transmisión de conocimiento, tenemos que estar muy claros. Cuando se habla o se lea o se vea que se hable del término tonificar, hablando de los puntos madre, y cuando se hable de estimulación, estamos hablando de cualquier punto de los meridianos de la acupuntura. Al igualmente que cuando utilizamos la palabra sedación, estamos utilizando los puntos hijo, puntos que sedan, y dispersar es la palabra para cualquiera de los otros puntos que no sean los puntos hijo, con las maniobras, por supuesto, correspondientes
para la estimulación, tonificación, dispersión o sedación. Esta es la diferencia técnica en cuanto a lo que es la terminología o la forma como debemos trabajar. Bien, creo que, para ver, siguiente lámina, creo que con esto estamos explicando de una manera breve, de una manera sencilla, de una manera generalizada, todo lo que es parte de una gran... Lo llevas a la lámina número 1, por favor, para explicar de una manera, como ya les dije, didáctica, sencilla, general, y ustedes tengan un concepto muy global y muy general de que una aguja de acupuntura no es solamente un objeto metálico, sino que dentro de esa aguja de acupuntura se transmite, conlleva una información, ya sea de conexión, ya sea de transmisión, ya sea de estimulación o de transmisión que esté dando el terapeuta a través de esa aguja de acupuntura en el punto en particular también que esté utilizando el acupuntor en este caso. Entonces es muy importante que tengan ustedes esta información porque obliga el hecho de conocer la aguja de acupuntura y darle un respeto, por decirlo así, de una manera, un respeto al acto terapéutico o al elemento o a la herramienta llamada aguja de acupuntura que usted esté utilizando. Perdón. Llámese aguja de acupuntura, llámese sus dedos de sus manos haciendo digitopuntura, llámese magnetopuntura, llámese cromopuntura, llámese gemopuntura, llámese reikipuntura, como usted lo quiera ver. Es importante y por eso hice y hago la acotación y hago acción de que entonces a partir del mes de octubre comenzaremos la manera mucho más amplia, mucho más puntual, mucho más específica, mucho más extensa de cada uno de los objetivos que hemos ido tratando de ver o dar en cada una de estas charlas que damos los lunes a las 7:30 hora de acá de Venezuela. Y que es importante que ustedes váyanse inscribiéndose o preparándose, aquellas personas que están interesadas en ampliar mucho más el conocimiento. La forma como estas charlas a las 7 los lunes, 7:30 los lunes, la intención tanto de Dragón Rojo y de toda su gente, a quien les doy y los felicito y les envío todas las mayores energías porque están cumpliendo una labor universal muy extraordinaria de transmitir información de esta manera y que me llamaron a mí, invitaron para que transmitiera esta información de lo que es medicina tradicional china. Y por supuesto, otra de las cosas importantes que quiero recalcar es que no solamente voy a hablar de medicina tradicional china, acupuntura o medicina tradicional occidental en esta formación que se va a comenzar a partir de octubre, sino que lo voy a hacer como lo doy en mi instituto y como lo doy a mis alumnos, lo voy a dar de una manera integrada. Integrada significa que voy a hablar de diferentes tipos de técnicas mal llamadas alternativas o complementarias para darlo de una manera integrada, complementando que la base fundamental de información de todas las terapias o medicinas mal llamadas altas y complementarias es la información de la medicina tradicional china. Considero por mi experiencia y considero por mi información, por lo que me han dado mis maestros y por lo que he aprendido durante todos estos largos años de enseñanza y aprendizaje continuo, porque todavía sigo en ese aprendizaje continuo y diario, de que la inclusión de todo terapeuta a los conceptos y forma en cómo la medicina tradicional china enfoca la bioenergía y la energía en el cuerpo es la base fundamental para que el terapeuta debe tener para utilizar cualquier tipo de terapia independientemente sea la terapia que utilice. Siempre lo he recalcado, al favor en este momento, siempre lo traigo a punto. Es importante que todo médico, acupuntor, terapeuta, reikiano, magnetoterapeuta, todo terapeuta que se dedique a la salud
o a la realización de la terapia, debe tener en sus conocimientos los fundamentos básicos de la medicina tradicional china, porque les va a ayudar y facilitar tremendamente toda la integración de sus conceptos independientemente de cuál sea su formación a lo que es la conceptualización y la forma de ver e interpretar la medicina tradicional china. Y es un consejo que se los doy de mi experiencia y de mi formación, y que tengo, bueno, he hecho cantidades de cursos con tantos diferentes maestros, y una de las condiciones que facilita el aprendizaje, el manejo y conocimiento de cualquiera de ellos es la inclusión o tener el conocimiento básico de los fundamentos de medicina tradicional china. Bueno, pasamos entonces a la fase de preguntas para entonces responder algunas dudas que hayan, o que algunas dudas o algunas aclaratorias que ustedes quieran dar. Déjenme revisar un poquito hacia atrás, que creo que habían personas que habían adelantado algunas preguntas. Entonces quiero ver si había algo. Antonio, toda aguja se acaba oxidando tiempo y todo tiene su espacio, todo tiene su porqué. Se va perdiendo la punta, entonces, bueno, lo ideal es tampoco sacarle tanto jugo al asunto, ¿no? Bien, entonces es importante también tomar en cuenta, hay personas que incluso en la China, en los textos antiguos, los médicos descalzos, como lo llamaban, que eran los médicos que iban través de los pueblos haciendo terapia, tenían solamente una cajita de agujas, y entonces, ¿qué hacían ellos? Colocaban las agujas, las limpiaban, las esterilizaban, las limpiaban, y pasaban una raspadura en la punta como para sacarle un poquito, mellar la puntita que estaba un poquito mellada, para así entonces facilitarla a la hora de utilizarla. Por supuesto, estamos hablando de la antigüedad, pero fíjense que por ahí tenemos alguna parte también de la historia de lo que estamos hablando. Bien. Las agujas se tienen que estar cambiando constantemente, que se usan una sola vez. Como ya les expliqué, pueden ser reutilizadas utilizando todas las técnicas o todos los métodos de esterilización, limpieza, etcétera, etcétera. Y dependiendo también del paciente, si el paciente usted lo ve que está muy complicado, que si el SIDA, que si la aguja, que si transmisión, que si enfermedad, para que él tenga sus agujas y en cada terapia él mismo las traiga y usted se las puede recolocar sin necesidad. Y más ahora con los costos que están teniendo las agujas, sobre todo acá en esta región y en este país, los costos elevados, entonces hay que utilizar este tipo de herramientas. Creo que allá ustedes no tienen ese problema, las agujas son súper económicas y entonces pueden ustedes utilizarlas y no reciclarlas, pero aquí o en muchas partes. Les estoy hablando que en la antigüedad lo hacían de esa manera, ¿no? Exacto, como dice, actualmente son de un solo uso y como entrega al paciente para evitarse tipos de problemas de esa manera. Bien, evitarse más que todo la situación. Bien, ahí les están dando también los links de la información de cuándo empieza la formación, las horas, ¿ok? Y los links para que ustedes tengan. Debe hacerse antisepsia antes de colocar las agujas. Perfecto, muy buena la pregunta, Carmen. Gracias por, a veces las preguntas son importantes y todas las preguntas son importantes e interesantes, y a veces uno, por X o Y motivo, se obvia alguno y es alto, pero esto es interesante. En la piel o en el sitio de donde uno vaya a colocar la aguja, piel, por supuesto, hay bacterias que habitan normalmente, o organismos que habitan normalmente en la piel, más los otros que están también al nivel externo. Y al colocar usted una aguja, usted debería con alcohol o cualquier antiséptico, pero sobre todo con el alcohol es muy sencillo, humedece un poquito de algodón con alcohol,
y antes de colocar la aguja, limpia, ¿ok? En sentido circular, desde adentro hacia afuera, o simplemente limpia con el alcohol, desinfecta, coloca el alcohol y después coloca la aguja. Esto es muy importante. Paciente, ¿ok? La manera terapéutica como usted lo haga, le da un respeto, usted está respetando al paciente, lo está considerando, lo puede hacer. Aunque se habla de que la aguja tiene un campo energético que impide la multiplicación o desarrollo de cualquier agente bacteriano viral, está en algunos, ojo, esto que estoy diciendo, ya que he leído y he visto esto en cargos de cultivo, en cultivos de colocar la aguja, y alrededor de la aguja no hay ninguna multiplicación, pero simplemente les doy esa información. Con todo eso no es malo, es muy bueno tomar las medidas de asepsia y antisepsia antes de colocar cualquier tipo de este tipo de maniobras a nivel del cuerpo. Bien. ¿A qué profundidad debe colocarse y de qué depende? Por supuesto, la profundidad de la aguja va a depender del sitio donde esté colocado el punto, de localización del punto, y los puntos. Por eso es muy importante cuando vayamos en el proceso de formación de la acupuntura que vamos a dar en octubre, explicando la trayectoria de los canales. Vamos a ver dónde se profundiza, dónde se especializa, ¿ok? Donde se va, por ejemplo, no es lo mismo la profundidad, por ejemplo, en la cara, y a nivel de lo que es un músculo, como es el deltoide, como es el glúteo, ¿ok? Como son los músculos, que son áreas más musculares. Hay puntos que están muy profundos, ¿ok? Que se utilizan con agujas de un poco de mayor longitud, y hay agujas que están, y hay puntos que están muy superficiales. Entonces, para eso, precisamente que se estudia y se conoce la localización de los canales y del punto, y lo que es importante. Si el ambiente es frío, debe calentarse la aguja al colocar la aguja, y al colocar la aguja puede sangrar. Ok. Es muy importante el hecho de ver la temperatura ambiental a la hora de hacer una terapia. Porque si el paciente tiene una terapia de un frío interno y usted le va a colocar una aguja que está muy fría por el aire acondicionado o por la temperatura ambiental, ¿ok? Entonces usted debería calentar la aguja, y de por sí, calentar la aguja, al solamente tenerla en sus manos, arroparla con sus manos, ya se está calentando. Y eso es una manera, vamos a llamarla tradicional, que el terapeuta debe hacer. El terapeuta debe colocarse sus agujas, arroparla en la mano y ir sacando una por una e ir colocándola, ¿ok? Y ahí eso garantiza que la aguja esté un poco más caliente, vamos a llamar así, o más protegida, y a la vez impregna, cuando usted la tiene en sus manos arropada con su otra mano, le está ya impregnando también la energía intencional que usted va a aplicar cuando la vaya a utilizar. Entonces eso también es muy importante. Que a veces cuando uno retira la aguja sale una gotica de sangre o sale un poquito de sangre, es porque al colocarla usted tuvo o pinchó accidentalmente, por supuesto, algún vasito, alguna venita, algún vasito muy pequeño, pero o sucede y hay sangre. Al usted retirar la aguja, eso al salir la sangre, que es lo que uno llama sangría, se produce un proceso también de nivelación o de baja o de dispersión de esa energía. Entonces esa llamada sangría también se utiliza como una forma terapéutica de dispersar, quitar o sedar en los puntos de acupuntura. Que suceda de una manera accidental, simplemente agarre una toallita, toalla higiénica, un papelito, lo va colocando al ladito para que ella vaya absorbiendo, y eso no va a pasar de un máximo, un cc, que puede ser, no es un sangrado ni un sangramiento así exagerado, sino que simplemente va a hacer muy poca cantidad y no va a repercutir en la salud, ni en la vida, pero sí en la energía del paciente. Bien. Las agujas se pueden aplicar en los puntos de acupresión. Los puntos de acupuntura son puntos de acupuntura. Si usted utilice digitopuntura o presión en ese punto, es una técnica
diferente, es una forma de cómo trabajar el punto de acupuntura. La acupresión o presión en el punto de acupuntura, ¿ok? Ahora que usted puede utilizar la aguja también en esos puntos, por supuesto. Ahora, si usted no se siente capaz, acta por X o Y causa de colocar la aguja, le sigo recomendando que utilice la digitopuntura y hasta que vaya practicando cómo colocar una aguja, una técnica, una forma, que ya como lo expliqué, lo puede hacer con una bolita de algodón cubierta con una tela y va practicando con una naranja o una mandarina que tienen unas pieles muy delgadas o frutas que tengan piel muy delgada y usted va colocando y va sintiendo y adiestrando la fuerza y la técnica que usted va a utilizar cuando coloque la aguja. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se debe dejar la aguja? Va a depender de del tiempo de la, ¿cómo digo? De la acción que usted quiera realizar. Si usted quiere tonificar, ¿ok? Se producen movimientos rápidos, se puede dejar hasta de 7, 10 minutos. Y si quiere dispersarse, dar, quitar, tiene que dejarla un poco más de tiempo para que vaya quitando o eliminando. Eso es así como lo anuncian los grandes textos, acupuntura, pero todo también va a depender del tipo de terapia, del paciente, diagnóstico y de la terapia y de la patología o el problema que usted esté atendiendo. ¿Okay? No es lo mismo atender, por ejemplo, un dolor de cabeza, atender un cólico nefrítico. Por supuesto, para quitar o eliminar o dispersar un cólico nefrítico tiene que durar mucho más tiempo porque tiene que dispersar. Entonces, ahí es donde uno no tiene el tiempo. El tiempo lo va a decir es el paciente y la energía del paciente. Bien, entonces ahí es variable. Pero si generalizamos, si queremos hacer una generalización, se tonifica hasta 10 minutos, por decir, alrededor de los 10 minutos, y se dispersa de más de 10 minutos, 15 minutos, etc. ¿Bien? Cuando mencionan los papirotazos, se hacen en la cabeza de la aguja. ¿Cuál es el objetivo de esta maniobra? Si le das muy rápido, ¿qué crees tú que estás haciendo? Estás tonificando, moviendo, activando. ¿Bien? Si lo haces suavecito, como si estuvieras acariciando, estás como sedando, quitando o extrayendo. Fíjense la intencionalidad del movimiento y el efecto que tenga. Va a depender de lo que usted quiera realizar y del diagnóstico que está presentando y lo que va a hacer en ese punto. Bien, y eso lo vamos a explicar, como ya les dije, la intención y el objetivo de esta charla no es enseñarles a ustedes a hacer acupuntura, sino que tengan una idea global, general, que los estimule, que les provoque, que digan, oye, quiero aprender eso, quiero aprender más de esto, o quiero aprender un poco, conozco esto, pero quiero aprender cómo el doctor Sarmiento en sus técnicas, él lo han aprendido y él lo ha practicado y cómo él ha adicionado ciertas maniobras o formas. Por ejemplo, el maestro Li Chi-Wai, al cual ha sido uno de mis últimos maestros, en acupuntura, un maestro del templo Shaolin, un maestro reconocido en la Universidad de Beijing en la alta antigüedad, es uno de los 2 o 3 representantes a nivel internacional para trasladar los conocimientos de medicina taoísta a nivel mundial. Nos dio unas explicaciones de cantidades de diferentes tipos de maniobras y técnicas que yo me quedé impresionado. Y uno dice, Dios mío, yo pensé que yo conocía y conocía bastante, pero con lo que me dio el maestro Li Chi-Wai, tuve que volver otra vez a estudiar, recapitular, poner en práctica y evidenciar las diferencias que hay en cada una de esas maniobras, que por supuesto les voy a dar algunas cuando estemos hablando de ese objetivo en la formación que vamos a dar a partir del mes de octubre. Bien, bueno, creo que Ada preguntó en el curso que usted dará, ¿incluirá la acupuntura de manera general? ¿Hay algún problema si la aguja no se ubica en el punto específico? No entiendo la pregunta, Josefina. Ada preguntó en el curso que usted dará, ¿se incluirá la acupuntura de manera general? De manera general y de manera específica, ¿ok? ¿Hay algún problema si la aguja no se ubica en el punto específico? Por supuesto. Por eso es importante el conocimiento y el aprendizaje de la acupuntura, de dónde está el canal, de dónde está el punto, de su localización, de la manera como va a trabajar. ¿Ok? No es lo mismo
que usted vaya a colocar, está escribiendo en la máquina, está escribiendo una carta en su computadora, ¿ok? En las teclas, y no es lo mismo una letra que la otra, ¿ok? No va, no, la lectura no es la misma. Por lo tanto, cada punto es como una letra en su teclado. Bien, tiene una especificidad, tiene una función, tiene un sentido, tiene un qué, tiene un por qué y tiene un para qué. Y adicionalmente le agrega el don del por qué y el qué del terapeuta en cuanto a la reunión con el paciente. Por lo tanto, el punto tiene una dinamización impresionante de efecto, no solamente de su efecto, sino también del que usted le va a aplicar. Bien, entonces, bueno, esto ha sido la información que les he querido transmitir en el día de hoy. Espero que hayan concientizado que la aguja de acupuntura no es un objeto metálico, sino que es un objeto que merece y tiene una energía, un qué, un por qué y un para qué, adicionalmente, como ya les dije también, a lo que tiene, a la actitud del paciente. Bien, entonces, la próxima reunión, charla, el próximo lunes a la misma hora de siempre, 19:30, 7:30 hora de Venezuela. Y por supuesto, la formación de medicina tradicional china va a ser los días miércoles en los horarios específicos para cada una de las zonas. Bien, entonces les agradezco su asistencia en el día de hoy y les doy muy buenas noches y se energía con esta, vamos a llamarla energía de la luna y de Venus que nos favorezca y nos influya más que una función, que sea más bien una integración hacia la energía del amor y de la luna y de las emociones, de la parte emocional de la luna y de la parte del amor de Venus. Buenas energías y vibraciones para todos y buenas noches.